familia cordobesa reunida frente al televisor, bienvenidos a 5 Noches, bienvenidos a una nueva semana. Y abrimos con un tema muy interesante y está bueno que se queden ahí para empezar a debatir, para empezar a meterse con nosotros. Hablamos del sistema carcelario, hablamos de la cárcel, de las penas, de la rehabilitación o del castigo que te somete la cárcel, rehabilitación o castigo. Además, como cada lunes, la mesa de deportes. Vamos a ver todo lo que pasó en la fecha del Nacional B, en la fecha de la Superliga, pero además palpitando lo que será el cruce de Argentina frente a Perú por las eliminatorias, crucial en lo que tiene que ver con la clasificación al Mundial. Vamos a ver los adelantos del día y después abrimos el juego. Dale. Quédate para ver 5 Noches. Hablamos del sistema carcelario y la pena permanente revisable. En 5 Noches Deportes, todas las noticias del fútbol local. Esto es 5 Noches, en vivo por Canal 10. Estamos en vivo y los invitamos aquí a que formen parte de nuestro living, a que formen parte de la charla, que formen parte de la opinión a través del Twitter, Canal 10 CBA, @Canal 10 CBA, ese es nuestro usuario. Y ustedes pueden tuitear con el hashtag numeral 5 Noches, el 5 siempre va con número. Vamos a recibir a nuestras especialistas del día de hoy. Tenemos del ámbito de la justicia o del ámbito de la abogacía y también tenemos del ámbito de la criminología y de lo que ocurre dentro de las cárceles. Se los vamos a preguntar también a ellos. ¿Qué pasa? ¿O qué pasa con el sistema carcelario? ¿La cárcel es para rehabilitación? ¿La cárcel es para castigo? ¿Las penas revisables de acuerdo a qué cantidad de tiempo y cómo se llevan a cabo en distintos países, por caso países europeos también? Recibimos a la licenciada Magdalena Broca, que es licenciada en Filosofía e investigadora de Seguridad y Criminología de la Universidad Nacional de Córdoba. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, y está con nosotros también la doctora Lilan Luque, que es abogada penalista. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, gracias por venir, muchísimas gracias. Luba Larati, Sergio Antoniazzi, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Noche hermosa en Córdoba. Sí, No nos sí, podemos fantástica. quejar. Es verdad, arrancó, ahora sí, después de este fin de semana arrancó la primavera, creemos. Oficialmente. Creemos que puede llegar a ser así. Bueno, y arrancamos la semana con este tema que veníamos planteando. Hablamos sobre las cárceles, sobre el sistema carcelario y sobre todo el contexto general, porque, a ver, vamos a hablar de superpoblación, vamos a hablar de todo lo que ocurre dentro de la cárcel, de quiénes se rehabilitan y quiénes no, qué porcentajes hay de rehabilitados de acuerdo a personas que entran a la cárcel, los que pueden estudiar, los que no pueden estudiar y muchísimo más. Vemos el informe y después lo debatimos. Dale. El sistema carcelario siempre es centro de debate y polémica, si las penas son justas o si cumple la función de reinsertar al que delinque. En algunos países europeos se optó por la pena permanente revisable, que consiste en analizar la situación del preso cuando cumple una parte de su condena y un tribunal decide si puede quedar en libertad o no. La pena permanente revisable, es decir, en algunos delitos, vamos al caso de España, en algunos delitos gravísimos, Sí. gravísimos, homicidios calificados, terrorismo, atentados sexuales, regicidio, atentados contra el rey, etc. Bueno, se establece una pena permanente que se puede comenzar a revisar a partir de un plazo muy alto, 25 o 35 años. Este esquema no significa, y que incluso vamos a ver cómo termina la historia en la propia España, porque está siendo también muy cuestionada en el sentido de la indeterminación de la pena. Hecha pelota está en la cárcel, de frente de más, toda rota. No te han de comer, nada. Yo tengo 24 enfermedades terminales y todavía sigo acá. Me faltan 3 meses para irme en libertad. La solución es, entonces, como hacen muchos jueces, liberar indiscriminadamente a los presos, alegando cualquier tipo de argumento para que estén afuera, diciendo no se pueden recuperar, hay hacinamiento, etcétera, o mejorar las cárceles y no hacer esto que estamos diciendo. Y yo creo que en ese aspecto las cárceles deben ser mejoradas, pero no podemos tomar este otro criterio de liberar al delincuente, porque entonces allí se vulnerarían los derechos constitucionales ¿de quién? De toda la sociedad. ¿Es la prisión un espacio de rehabilitación? ¿El sistema carcelario propicia la reinserción social? ¿Los condenados deberían permanecer toda su vida en prisión o merecen otra oportunidad? Varias preguntas que quedan y en principio, bueno, partimos desde esto. Cuando una persona es condenada, cuando tiene que cumplir una pena, ¿lo hace para rehabilitarse, reinsertarse en la sociedad o lo hace como una pena de castigo en realidad? Y si arrancamos por ahí, licenciada,
¿cuál es la filosofía en sí de la cárcel y realmente qué ocurre, digamos? ¿Cuál es la idea y qué es lo que ocurre en la realidad? En realidad la idea de la cárcel desde su nacimiento, hace más de 200 años, 250, 300 años, tiene que ver con la rehabilitación. La cárcel siempre fue pensada como un espacio donde la persona pudiera modificar su conducta, revisar su conducta anterior, modificarla y reintegrarse a una sociedad que lo recibiera y donde pudiera insertarse de un modo productivo. Claro. Y por eso siempre los pilares del tratamiento penitenciario o de la cárcel siempre fueron la educación y el trabajo. Claro. Es decir, si educamos y además enseñamos la rutina del trabajo, la reintegración en la sociedad es posible. Siempre fue esa la filosofía de la cárcel y es esa la idea, digamos, uno encierra para reintegrar a la sociedad, sobre todo en países como el nuestro, donde desde el inicio del Estado-Nación nunca la idea fue la de eliminar a las personas, sino que fue precisamente la de integrar, la de incluir, la de incorporar a la idea de la nación argentina. Esa es la idea, eso es lo que dice nuestra Constitución y eso es lo que dicen nuestras leyes. Lo que sucede en general, como hemos visto en el informe, ahí había imágenes de la cárcel de Batán, me parece, claramente no es eso, digamos. Las cárceles están hacinadas, las cárceles son lugares donde no hay espacio suficiente para el trabajo de la cantidad de personas que hay, digamos, no hay trabajo disponible. El primer problema que surge cuando empezamos a ver es la superpoblación que hay, la cantidad de espacio que puede haber en una cárcel, o la cantidad de presos que tienen las cárceles en sí, independientemente de cuál sea. El primer problema, si se quiere, y el padre de todos los problemas es ese. También tiene que ver con qué es lo que la sociedad pide de esas cárceles, digamos. Cuando uno habla de una persona, digo, uno piensa en un caso de un robo o en cualquier delito, en general lo primero que sale es que se pudran en la cárcel. Y la idea no es que se pudran en la cárcel, sino que puedan reintegrar a la sociedad y puedan reintegrarse como ciudadanos plenos, digamos. Esa es la idea. Precisamente para construir una sociedad más segura, digamos, si tenemos una cárcel que es violenta, que tortura, que impide el ejercicio de derechos, que hace vivir a una persona en condiciones infrahumanas, que produce enfermedades, que, en fin, que produce todos los males sobre esa persona, tampoco podemos esperar que esa persona cuando salga en libertad contribuya a la construcción de una sociedad más pacífica, digamos, cuando ha sido violentada por el Estado, precisamente. Sí. Lo primero que buscas es revancha, venganza, llámese lo que sea, pero menos no podés lograr ese proceso de reinserción, digo, ¿no? Porque además la sociedad no está preparada para recibir a una persona. Cuando una persona que ha estado presa 2, 3, 20, 30 años, la cantidad de años que haya sido, busca un trabajo, ningún empresario, ningún comerciante, ningún... Claro, es muy difícil. Sí. Digo, una persona que tiene un sello de ex convicto de haber estado preso, es muy difícil que pueda conseguir un trabajo. Es muy difícil también para un joven que ha estado detenido en un instituto correccional ingresar a una escuela común, por ejemplo. Sí, ya ha tenido antecedentes. Ahora, es muy perverso, doctor, el sistema en sí, y lleva esto de, bueno, que se pudran en la cárcel, ¿no? También está las condenas revisables, cuánto tiempo, digo, esto es el sistema penal por un lado, más allá del carcelario. Yo creo que si vos me permitís, siguiendo la idea de Magdalena, habría que revisar un par de los ítems que pasaron en el informe. En primer lugar, como bien dijo Magda, digamos, una cosa es la idea de la cárcel y otra cosa es lo que la cárcel es en la realidad. Claro. Digamos, concebida con esa idea, la cárcel lo que hace es castigar, claramente. Sí. Entonces no es rehabilitación, claro, no es un lugar para rehabilitarse. Es un sistema de castigo. También me parecía que en ese sentido, retomando lo que decía el informe, no es cierto esto de que la gente entre y salga por una puerta, digamos, que los jueces liberen automáticamente. La cárcel es una forma de castigo y los jueces no liberan, si no, no existirían tantos niveles de sobrepoblación. Claro, lo que pasa es que por cada caso de esto que vemos que supuestamente entran por una puerta y salen por otra, hay 10 casos que no sabemos. Pero eso es parte de una representación social mantenida por un montón de sectores a los cuales les sirve esa representación. Claro. Pero eso no es así en la realidad. Digamos, si vos tomaras los índices de delitos, verías que no suben tanto
como la cantidad de gente que hay adentro. No suele haber una proporción entre lo que es el índice de delitos que aumenta o no y la cantidad de gente encarcelada. ¿Está? Primero, para aclarar. Entonces sí es una forma de castigo, lo que la hace la cárcel es castigar más allá de la idea. No es cierto que la gente entre y salga de las cárceles, sino es un sistema bastante perverso, y la prueba de eso son los altos niveles de superpoblación. Y por otro lado, esto que vos mencionabas, y para entrar en tu pregunta en cuanto a la pena revisable, por lo menos en nuestro sistema jurídico no sería admisible una pena indeterminada, como esta que se plantea en Europa. Digamos, por el contrario, digamos, la finalidad que precisaba Magdalena es la finalidad legal. Digamos, no podemos, más allá que en la práctica esto sea así, que sean depósitos donde se castiga gente, no podemos imponer penas indeterminadas nosotros. Claro. Incluso la perpetua tiene un límite. Claro, la perpetua en Argentina, ¿cuántos son? ¿25? Tenemos un 50. Problema ahora. Digamos, una de las necesidades del sistema de administración de justicia penal para autolegitimarse, me parece, no sé si Magda coincide, tiene que ver con la modificación de las leyes cada vez que hay alguna demanda de punibilidad. Y en ese sentido el Código Penal ha sido tan manoseado que es una cosa que no tiene mucha lógica. Digamos. Los códigos son normas grandes, que son sistemáticas, orgánicas, coherentes. Nuestro Código Penal dejó de serlo. Claro. Digamos, hasta en las modificaciones anteriores, el Código Penal planteaba que la pena perpetua prescribía a los 25 años. Hoy no es tan sencillo eso, porque la posibilidad de que una persona con pena perpetua pueda retomar una vida en libertad, como mínimo son 30. Como mínimo son 30. Pero vos hablabas de la perversidad del sistema también, me parece. Sí. Y tiene que ver con lo que Magdalena decía. Digamos, un sistema que en realidad la cárcel funciona como castigo porque te priva de cosas. Claro. Ese es el castigo, no te da absolutamente nada. No te da nada. Es muy bajo el porcentaje de los que pueden estudiar, de los que pueden reinsertarse, o pueden trabajar, no da abasto, por esto de la superpoblación y porque también, de repente, de la cantidad de gente que está convicta puede llegar a estudiar, es muy poca la que puede tener acceso. Continuando con el desarrollo de la idea de Magda, esto de que hay una relación entre el adentro y el afuera en la cárcel. A mí siempre me parece que la cárcel es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, nada más que más pequeño. Si yo no recuerdo mal, corregime Magda, digamos, los grandes periodos de crisis por afuera de la cárcel también conllevan grandes periodos de crisis adentro. En una sociedad, digamos, porque para poder recibir afuera tiene que haber condiciones. Cuando no hay condiciones afuera, no las hay adentro. Hoy, digamos, aquí, en Córdoba, los presos no trabajan, no estudian, no tienen posibilidades de desarrollar actividades, ni siquiera para ocupar el espacio, el tiempo libre que tienen. Claro, la muestra es la misma con menos población y dentro de 4 paredes, pero sí, digamos, así como Magda, como ejemplo, mira, si Magda decía, una persona con antecedentes, pese a que en Córdoba tenemos una ley que autoriza que para conseguir trabajo vos puedas obtener un certificado de antecedentes limpios si no has cometido un delito que tenga que ver con la función. Digamos, si vos no has cometido un delito en el ejercicio de tu función, digamos, de tu trabajo, que eso acá no existe, pese a que hay una ley. Tampoco consigue un trabajo un chico hoy de Barrio Maldonado. Claro. Sí. ¿Lu? Siguiendo esta lógica y planteando esto de privar a las personas de determinadas herramientas, de determinadas cuestiones, me parece que en Argentina todavía tenemos un largo camino por recorrer en cuanto a la educación universitaria y terciaria de los presos, a poder generar programas que favorezcan una reinserción social, transformarlos en sujetos que están privados de su libertad, sujetos transformadores, agentes de transformación, primero en su entorno más cercano, pero después en la comunidad. Hay algunos países que ya hablan de estadísticas de un 85-90% de reinserción laboral y estudiantil. Dicen que la mayoría de los presos se reinsertan en el ámbito educativo y fundamentalmente de la universidad y en el resto de los casos de su comunidad más próxima, en su barrio, colaborando con diferentes herramientas por ahí educativas o deportivas. Me parece que en Argentina todavía tenemos un largo camino por recorrer, hay mucho por trabajar, muchas herramientas por desarrollar y me imagino que debe haber también muchas dificultades para llevarla a la práctica y que no debe ser tan sencillo. Pero en el sistema universitario argentino tiene un trabajo muy extendido en las cárceles de todo el país. Bueno, Buenos Aires y Córdoba fueron pioneras, pero hoy eso está extendido en todo el sistema universitario argentino. En realidad la mayoría de las universidades tienen trabajo en cárceles y dictan carreras en cárceles.
El problema es que solo el 5% de la población penitenciaria está en condiciones de ingresar a la universidad porque cuando cayó detenida, esas personas no tenían la primaria o la secundaria terminada. Hay casos que ni siquiera tienen DNI. Claro. Sí, no, la mayoría no tiene DNI. La mayoría de las personas que estén privadas de la libertad no pueden acceder a la universidad porque el sistema educativo prevé que tengan que tener el secundario terminado. Y por otro lado, desde el Ministerio de Educación también se han cortado de alguna manera los programas de financiamiento específicos para este tipo de proyectos. Entonces también para las universidades es muy costoso replicar el dictado de las carreras de grado en el encierro, porque no hay presupuesto para eso. Hay que afrontar ese gasto. Y aparte, digamos, siguiendo esa línea argumental, el problema es, no solamente no pueden llegar a la universidad porque la gente no está escolarizada, sino que difícilmente pueden ser escolarizados dentro de la cárcel. Claro. Vamos a hacer el primer corte de la noche. Me queda Sergio todavía también para opinar. Pueden opinar ustedes a través de las redes sociales. El Twitter, @canal10cba. Las cárceles cumplen su función de rehabilitación. El 14% considera que sí, el 86% restante considera que no cumplen. Y es de esto de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la idea y para qué sirve hoy o para qué se lo está utilizando? Bueno, es el castigo, lisa y llanamente. Corte, cuando volvemos seguimos con más.